En este vídeo vamos a resolver el problema de química de coordinación que pusimos en mayo de 2014. En el enunciado nos dan tres compuestos de coordinación y nos piden que los nombremos indicando el estado de oxidación del metal en cada uno de ellos, que asignemos de forma razonada los momentos magnéticos que nos dan, indicando si son complejos de alto o de bajo spin, que asignemos de forma razonada los valores del delta octaédrico que nos dan, calcular la energía de estabilización del campo cristalino para uno de los complejos e indicar el tipo de isomería que pueden presentar dos de los complejos dibujando un ejemplo y nombrándolo. Bueno, vamos a empezar nombrando e indicando el estado de oxidación del manganeso en cada uno de estos tres complejos. El primero de ellos vemos que es un ion complejo formado por un catión y un anión complejo. Lo nombramos, por tanto, como cualquier sal inorgánica, comenzando por el anión, y por tanto decimos que es el hexacianuromanganato 3 de potasio. Ahí ya hemos indicado el estado de oxidación del manganeso, que es manganeso 3. El segundo de los complejos es igual un anión complejo y por tanto lo nombraremos como hexafluoruro manganato 3 de potasio. El tercero de los complejos es un catión complejo y empezamos nombrando el anión, cloruro de hexaaqua manganeso 3. En el segundo apartado nos dicen que asignemos los momentos magnéticos 2,9, 4,9 y 6,0 indicando si son complejos de alto o bajo spin. Recordamos que un complejo es paramagnético si tiene electrones desapareados y que si todos los electrones están apareados es diamagnético. Recordamos qué fórmula tenemos que utilizar para calcular el momento magnético, que el momento magnético es igual a la raíz cuadrada de n por n más 2, siendo n el número de electrones desapareados. Recordamos también cuál es la configuración electrónica del manganeso. Nos dijeron que el número atómico del manganeso es 25, de ahí supimos hacer la configuración electrónica del manganeso libre, que es 4s2 3d5, y por tanto nosotros también sabemos que en los compuestos de coordinación esa configuración electrónica se traduce en una configuración 3d7. Cuando el manganeso forma parte de un compuesto de coordinación, su configuración electrónica es 3d7. Por tanto, una vez que sabemos el estado de oxidación del manganeso en cada uno de los complejos, podemos saber cuál es la configuración electrónica del manganeso en estos complejos. Y así, en el primero de los complejos, teníamos un manganeso 3, su configuración electrónica es de 4. En el segundo, que era un manganeso 2, ahora es de 5. ¿Por qué? Teníamos 7 electrones en los orbitales D, menos 2 electrones de la configuración electrónica del estado de oxidación 2 del manganeso, queda de 5. Y en el tercero de los complejos, con un manganeso 3, el manganeso ha perdido 3 electrones, 7 menos 3, 4, configuración de 4. Bueno, a partir de aquí, sabemos que por una configuración de 4, en el caso de estos dos complejos de manganeso 3 de configuración de 4, podemos plantear estas dos posibles situaciones, estas dos posibles configuraciones. Una configuración de alto spin, que se va a producir cuando tengamos una situación de campo débil, es decir, cuando la energía de apareamiento o la energía de repulsión entre dos electrones P sea mayor que el delta octaédrico, que el desdoblamiento que se ha producido entre los orbitales T2G y los orbitales EG. En este caso, los electrones se colocarán lo más desapareados posibles entre los dos grupos de electrones EG y T2G. La otra situación, en este caso tendremos un complejo paramagnético con 4 electrones desapareados. La otra situación es cuando P es menor que delta octaédrico, es decir, cuando la energía de apareamiento es inferior al desdoblamiento del campo cristalino, del campo octaédrico. En esta situación, una configuración de 4, en una configuración de 4, los 4 electrones se van a situar en los orbitales T2G
aunque tengan que aparearse un par de electrones en lugar de pasar a los orbitales eje. En este caso tenemos únicamente dos electrones desapareados, tendremos un complejo paramagnético con un momento magnético equivalente a dos electrones desapareados. El tercero de los complejos, el hexafluoruro, Manganato 2 de hexafluoruro potasio. manganeso, tenemos una configuración de 5 y las posibilidades para colocar estos 5 electrones son igual que antes, una situación de campo débil o configuración de alto spin cuando P sea mayor que delta octaédrico, en el que los 5 electrones van a estar completamente desapareados. Tendremos un complejo paramagnético con 5 electrones desapareados. La otra situación posible, una situación de campo fuerte que se produce cuando P es menor que delta octaédrico, cuando tenemos un delta octaédrico grande. En este caso, rellenamos primero todos los orbitales C2G, de forma que con 5 electrones, con una configuración de 5, nos quedará un electrón desapareado y tendremos también un complejo paramagnético. Pues bien, si nosotros, utilizando esta fórmula, calculamos el momento magnético teórico que les correspondería a estas 4 situaciones, tenemos esta pequeña tabla en la que para una configuración de 5 con un electrón desapareado le correspondería un momento magnético de 1,73. Para una configuración de 5 con 5 electrones desapareados le correspondería un momento magnético de 5,91. Para una configuración de 4 con 4 electrones desapareados le correspondería un momento magnético de 4,89 y para una configuración de 4 con 2 electrones desapareados le correspondería un momento magnético de 2,83. Estamos, por tanto, en situación de poder asignar fácilmente los momentos magnéticos que nos dan a estas 4 diferentes configuraciones de alto spin. Como solo nos dan 3, solo 3 de ellas van a ser posibles. En este caso vemos que no nos han dado ningún momento magnético parecido cercano a 1,73 y por tanto esta situación de configuración de 5 de campo fuerte o configuración de bajo spin no es posible. Lo tenemos muy fácil ahora entonces asignar el momento magnético de 4,9 que nos han dado en el enunciado a una situación de 4 electrones desapareados muy parecido a 4,89. De igual forma, el momento magnético de 2,9 experimental se correspondería al 2,83 teórico. Y por último, el momento magnético de 6 experimental cuadra muy bien con los 5 electrones desapareados que hemos calculado para esta situación de configuración de alto spin o de campo débil de la configuración de 5. Para asignar ahora estos momentos magnéticos a los correspondientes complejos, también que la magnitud del delta octaédrico depende de dos factores: la naturaleza y el estado de oxidación del metal, es decir, cuanto más alto sea el estado de oxidación, mayor desdoblamiento del campo octaédrico se va a producir, y también de la naturaleza de los ligandos. Dependiendo de la situación en la serie espectroquímica de los ligandos, van a producir un mayor o un menor desdoblamiento del campo octaédrico. Y así recordamos la serie espectroquímica, de la que lo que sí que tenemos que recordar es que los ligandos que coordinan por el carbono producen un campo más fuerte, son ligandos de campo fuerte. A continuación los de nitrógeno, luego los de oxígeno, que se puede decir que son ligandos de campo intermedio, hasta llegar a los haluros, que son ligandos de campo débil y producen un delta octaédrico pequeño, un desdoblamiento del campo octaédrico pequeño. Entonces, una vez recordado esto, es fácil asignar los momentos magnéticos que nos dan a los tres complejos. Es inmediato asignar el momento magnético de 6 al único complejo de configuración de 5, al único complejo de manganeso 2, y de igual forma es muy fácil que asignemos los otros dos momentos magnéticos.
En los dos casos, para los dos complejos, tenemos manganeso en estado de oxidación 3, pero se diferencian en los ligandos. El cianuro es un ligando de campo fuerte, el agua es un ligando de campo intermedio. El de campo más fuerte generará un mayor desdoblamiento, corresponderá a una configuración de bajo spin y podremos asignar, por tanto, un momento magnético de 2.9, y mientras que el ligando de campo intermedio corresponderá a una configuración de alto spin o de campo débil. El complejo con el ligando agua tendrá un momento magnético de 4.9 y el complejo con el cianuro un momento magnético de 2.9. Nos piden en el apartado C que asignemos razonadamente los valores del delta octaédrico que nos dan, desde un valor muy pequeño de 7.800 centímetros menos 1 hasta uno muy grande de 30.000 centímetros menos 1. Con lo que acabamos de recordar, es muy fácil hacer esta asignación. El complejo en el que el manganeso tenga el estado de oxidación más bajo, que es el manganeso 2, es el complejo con los 6 fluoruros, que además tiene los ligandos de campo más bajo, más débil, a este complejo le corresponderá el valor del delta octaédrico más pequeño, 7.800. Si nos fijamos ahora en los dos complejos de manganeso 3, pues el que tenga el ligando de campo más fuerte le corresponderá a un mayor desdoblamiento del campo cristalino, que son 30.000, y el otro el de 21.000. Podemos asignar así 30.000 al hexacianuro manganato 3 de potasio y 21.000 centímetros menos 1 al tercero de los complejos. Nos piden en cuarto lugar que calculemos la energía de estabilización del campo cristalino solo para uno de los complejos, para el hexacianuro manganato 3 de potasio, que recordemos que tiene un delta, le acabamos de asignar el valor del delta octaédrico de 30.000 centímetros menos 1. Bueno, esto ya es muy fácil. Recordamos que la magnitud en la que se desestabilizan el grupo de orbitales, los orbitales eje, el grupo de orbitales eje es de más 0,6 delta octaédrico, y lo que se estabilizan, la magnitud en la que se estabilizan los orbitales T2G es menos 0,4 delta octaédrico, sabemos que la energía de estabilización del campo cristalino va a ser el número de electrones que se encuentran situados en los orbitales T2G por la energía de estabilización de esos orbitales, 4 por menos 0,4 delta octaédrico, y ahora vemos que no hay ningún electrón en los orbitales eje, por tanto no le sumamos ninguna energía de desestabilización, y asignamos y sumamos el valor de P. Recordamos que P es la energía de repulsión entre los pares de electrones apareados, pero recordemos que solamente sumaremos P en el caso en el que la situación de nuestro complejo difiera respecto a la situación de un manganeso 3 configuración de 4 que se encuentre en un campo esférico de ligandos. En un campo esférico de ligandos los 5 orbitales D están degenerados y todos los electrones estarían desapareados. En nuestra situación de un complejo octaédrico, un manganeso 3 en un campo octaédrico, hay un par de electrones apareados y por tanto tenemos que sumar esa energía de repulsión entre los pares de electrones que se encuentran apareados. Bien, pues si ahora nosotros operamos y sustituimos delta octaédrico por el valor que nos dan, o sea, que hemos asignado, y P por el valor que nos dan para el manganeso 3, que son 26.000, sustituimos y tenemos el valor que nos piden de la energía de estabilización del campo cristalino, que son 22.000 centímetros menos 1. El último apartado, el apartado E, nos preguntan qué tipo de isomería pueden presentar dos de los complejos. El primero de ellos, que es el hexacianuromanganato 3 de potasio, lo dibujamos, es fácil, y observamos que el ligando cianuro es un ligando ambidentado. Eso significa que puede coordinar bien por el carbono o bien por el nitrógeno. Y por tanto podemos plantear un isómero de enlace, que es, por ejemplo, el hexaisocianuromanganato 3 de potasio, en el que todos los grupos cianuro ahora no coordinan por el carbono con el manganeso, sino que coordinan por el nitrógeno.
Por eso es hexaisocianuro manganato 3 de potasio. Este sería el más sencillo de todos los que podéis dibujar. Para el otro complejo, que es el cloruro de pentaacuo fluoruro manganeso 2, lo dibujamos y vemos que tenemos un ligando fluoruro en la primera esfera de coordinación del manganeso, actúa como ligando el fluoruro, y un anión cloruro que está en la segunda esfera de coordinación del manganeso. Bueno, pues estos dos haluros pueden intercambiarse y formar dando lugar a isomería de ionización. Y este sería el ejemplo que hemos planteado, el fluoruro de pentaacuo aqua cloruro manganeso 2. Lo dibujamos y hemos terminado.